Pasa a vosotros, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que una vez más nos da la oportunidad de poder estar aquí en este lugar para poder llevar el mensaje de nuestro Dios a cada uno de ustedes allí en sus hogares. Gracias a Dios por darnos este privilegio y una vez más de darnos la oportunidad de estar aquí hablando de la palabra de nuestro Dios. Tú, persona que nos miras, que nos has estado siguiendo por este canal, te damos las gracias porque haces un espacio en tu vida para poder sentarte y poder escuchar la palabra de Dios. Y en esta tarde nuestro Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos quiere recordar en esta tarde algo tan importante que debe haber en nuestro corazón. Solamente Él te pide que hoy, en esta tarde, abras tu corazón, abras tu mente y que su palabra pueda llegar allí donde está tu corazón y pueda ser y recordarte qué tan importante es, hermanos, es de tener a nuestro Dios como nuestro Rey y Salvador, que es Cristo Jesús, hermanos. Vamos a orarle a nuestro Dios y así ponemos este mensaje y su palabra en las manos de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde una vez más, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar aquí, Señor. Hemos caminado una semana, Señor. Hemos caminado este día, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que en nuestro caminar tú estuviste con nosotros, Señor. En esta tarde, Padre Santo, mira, te queremos pedir, Señor, que abra nuestro corazón. Que tu palabra pueda llegar allí, Señor, y pueda, Señor, ser beneficio para nuestras vidas. Y recordar, Padre Santo, qué tan importante, Señor, es de escuchar y poner, Señor, por obra tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, en esta tarde te pido que me guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Y que en esta tarde no sea yo el que hable, sino seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro único y divino Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a dar inicio en esta tarde al mensaje de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, este mensaje Dios nos quiere recordar que nuestro Dios, hermanos, siempre ha sido fiel con su pueblo. Nuestro Dios, hermanos, a través del tiempo se ha mostrado la fidelidad de nuestro Dios hacia sus hijos, hacia el pueblo de Dios. Nuestro Dios siempre, hermanos, ha sido fiel. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que nuestro Dios ha sido fiel siempre con su pueblo? Yo creo que nos damos cuenta a través de su palabra cómo nuestro Dios ha sido fiel desde el principio. Desde el principio nuestro Dios ha sido fiel con el hombre. Hoy en día, hermanos, hoy en día y hasta el día de hoy, nuestro Dios sigue siendo fiel. Su palabra nos dice que Él será fiel
hasta el fin. Que su fidelidad estará siempre con su pueblo. Que su fidelidad siempre estará con los hijos de Dios. En esta tarde, este mensaje, hermanos, lleva por nombre corazones fieles. Cuando el hombre, hermanos, se arrepiente de su mal caminar, cuando el hombre se arrepiente y viene a los pies de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios lo toma y nuestro Dios lo limpia y nuestro Dios lo lava con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y nuestro Dios en su palabra dice que siempre va a estar con su pueblo, que Él no lo va a abandonar, que Él será siempre fiel con aquellos que acepten a su Hijo Jesucristo como el Rey y Señor de su vida. ¿Y por qué lo creemos, hermanos? ¿Por qué no lo dudamos? La palabra de nuestro Dios nos dice allí en Números, hermanos, que no vamos a mirar, en Números 23, 19, nos dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. Y que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios no es hombre para que mienta. Y en su palabra nos dice que Él será fiel con su pueblo. Vamos allí, hermanos, vamos a mirarlo. Allí en el Salmo 18, 25, vamos a mirar la palabra de Dios y mirar qué nos dice en este Salmo, hermanos. Salmo 18, 25 dice así, hermanos: con el misericordioso te mostraré misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, pero en la Nueva Versión Internacional, hermanos, fíjense cómo los dice. Dice en el Salmo 18, en la Nueva Versión Internacional, Salmo 18, 25, dice: tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable. Aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que Él es fiel con quien es fiel. Y en esta tarde nuestro Dios nos quiere recordar, que recordemos que el deseo de nuestro Dios es siempre tener corazones fieles hacia Él. Que cuando llegamos a los pies de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestro mal caminar y vinimos al camino de Dios, que es el único que puede ver para poder agradarle a Dios en nuestra vida. Dice allí una vez más en el Salmos 18, 25, en la Nueva Versión Internacional, dice: tú eres fiel con quien es fiel. Nuestro Dios dice que Él es fiel y que su fidelidad se va a demostrar cuando un corazón es fiel hacia Él. Y cuando nosotros venimos al camino de Dios, le entregamos nuestro corazón a Dios. Y ahora nuestro corazón solamente pertenece a Dios. Mirando en la palabra, la definición de fiel, hermanos, encontré esta definición, dice:
persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones hacia alguien o a algo. Esta es la definición que yo encontré para fiel. Una vez más dice, persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones hacia alguien o hacia algo. Esa es la definición de fiel. Y eso es lo que Dios desea, que cuando viene aquel hombre, que cuando venimos a los pies de su Hijo Jesucristo, nuestro corazón debe de ser firme, constante, afectuoso y con obligaciones hacia Dios. Ese es el corazón que Dios desea que tengamos. Ese es el corazón que Dios desea que usted, como hijo de Dios, que tengamos hacia Dios. Eso es lo que Dios busca. Y en esta tarde Dios nos quiere recordar que Él no comparte nuestro corazón con nadie. Él desea que mi corazón sea solamente para Dios. Que mi fidelidad sea solamente para Él, hermanos. Vamos allí, hermanos. Vamos allí, hermanos, a mirar en la palabra de nuestro Dios a hombres de Dios, varones de Dios, que Dios fue fiel con ellos. Pero también vamos a mirar en estos varones que Dios mostró su fidelidad, porque estos hombres también le fueron fiel a Dios. Y vamos allí a mirar uno de ellos, hermanos, muy conocido, y se encuentra en Daniel. Vamos allá a Daniel, hermanos. Vamos allá a Daniel. Daniel capítulo 6, hermanos. Conocemos esta historia. Conocemos esta historia de Daniel cuando fue echado y puesto en aquel lugar por haber desobedecido el decreto que había puesto el rey Darío. Vamos a mirar allí en Daniel capítulo 6, versículo 11, hermanos. Antes de ir a Daniel 6, 11, vamos a mirar primeramente un poquito atrás de Daniel, en Daniel capítulo 6, versículo 7, hermanos. Dice así en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7, dice así, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues el edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso, dice, de los leones. Entonces aquí miramos, hermanos, que llegaron a un acuerdo, que nadie podía, en el lapso de 30 días, nadie podía pedir a otro Dios que no fuera al rey Darío. Se hizo ese decreto, se hizo ese edicto, y la provisión, hermanos,
de que cualquiera que demande petición de cualquier dios o hombre fuera del rey, dice, sea echado en el foso de los leones. Y ahora sí vamos allí, hermanos, en Daniel 6, versículo 11. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser, dice, abrogada. Entonces, dice el 13, entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de cautivo de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Miramos, hermanos, que se hizo un edicto que nadie debía de pedir a otro dios o a hombre o demandar a cualquier cosa por el lapso de 30 días. Y si alguien se encontraba haciendo tal petición a otro dios o a un hombre, será echado al foso de los leones. Y aquí miramos a estos hombres que fueron con el rey Darío, y le dijeron que Daniel estaba orando 3 veces al día a su Dios. Y como se debe esperar, Daniel, como conocemos, Daniel fue echado a aquel foso de los leones. Pero Daniel, hermanos, fue fiel a Dios. Daniel no hizo caso a lo que se había dictado, el edicto que había puesto el rey Darío, sino que su corazón fue fiel a Dios y él solamente obedece y obedecía al Dios Todopoderoso. Daniel fue fiel y no hizo caso lo de que el hombre ponía, lo que el hombre puso. Daniel, con un corazón fiel hacia Dios, él siguió orándole, él siguió pidiéndole al único Dios verdadero, que es el que está en los cielos, es el que está sentado en su trono, es aquel que está sentado y su Hijo a su diestra. A ese Dios Daniel le fue fiel. Un hombre de Dios. Y Dios, viendo a Daniel fiel, Dios extendió su mano con Daniel. Y cuando llegaron siguiente día, Daniel estaba vivo. ¿Por qué? Porque Dios también fue fiel con Daniel. Dios también extendió su mano con Daniel. ¿Por qué? Porque miró un corazón fiel, un corazón entregado, un corazón que tenía afecto hacia Dios, un corazón firme, en el cual solamente era para Dios. Un hombre de Dios que era fiel a Dios. Nuestro Dios, hermanos, desea hijos fieles. Él quiere corazones fieles. Él quiere un corazón fiel hacia Él, hermanos. Y podemos mirar, hermanos,
podemos mirar que nuestro Dios mueve su mano y su fidelidad es grande, hermanos. Cuando nosotros somos fieles a Dios, nuestro Dios extiende su mano y también su fidelidad está con su pueblo, hermanos. Hoy en día el hombre, hermanos, hoy en día el hombre busca serle fiel al mismo hombre. Hoy en día el hombre, hermanos, su corazón, su fidelidad se va por aquellos que son fieles a ellos, al hombre. Pero Dios no desea eso. Dios desea que su pueblo, que su iglesia, que todo aquel que ha venido al camino de Jesucristo, su corazón sea fiel hacia Dios. Que no sea fiel al hombre. Porque el hombre, hermanos, el hombre siempre fracasa. Y el que no fracasa, el que siempre da victoria, es nuestro Dios. A través del tiempo nuestro Dios se ha mostrado con su pueblo, hermanos. Se mostró cuando sacó a aquel pueblo de la esclavitud y lo trajo, hermanos. Lo trajo por aquel desierto y su fidelidad siempre estaba con su pueblo. A pesar de que su pueblo se ponía rebelde, Dios extendía su mano con ellos. Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él prometió estar con su pueblo, si Él prometió ser fiel con aquellos que son fieles, gloria sea nuestro Dios. Es algo que debe llenar mi corazón. Es algo que debe de ver en mi corazón, de ser firme en el camino de Dios. Que mi corazón no esté dividido, que mi corazón no esté a un lado y sirva y sea fiel al hombre, sino que mi corazón sea solamente para Dios, con una fidelidad grande hacia el Todopoderoso. Ese es el corazón que Dios busca, un corazón fiel. Cuando Dios nos pide algo, hermanos, Él desea que también seamos fieles. Cuando nuestro Dios nos pide, de diferentes maneras nos puede pedir. Y vamos a mirar una historia también de un varón. Y yo creo que ustedes también la conocen, de aquel hombre, de Abraham. Miramos la historia cuando a Abraham, hermanos, Dios le dice que le va a dar un hijo. Ya ellos a una edad grande, con su esposa Sara, decían, no podían creer lo que Dios les había prometido un hijo, a pesar de que ellos ya eran grandes de edad. Pero Dios fue fiel y les dio un hijo. A pesar de que eran grandes en edad, nuestro Dios les dio un hijo. Y ese hijo, su nombre era Isaac. Pero también un día Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Me pongo a pensar en la mente de Abraham. ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso me pida al hijo que me dio, al hijo que me prometió, me lo pida para poderlo ofrecer en sacrificio? Algo tremendo, algo grande pasó por la mente de Abraham. Algo grande pasó por el corazón de Abraham. Y yo creo que en su pensamiento, ¿cómo es posible que Dios me esté pidiendo al hijo que me concedió?
Pero a pesar de lo que pasó por la mente de Abraham, a pesar de su dolor en su corazón, porque Dios le pedía a Isaac, Abraham fue obediente y fue fiel a Dios, porque también tenía un corazón fiel hacia el Padre Celestial. También él, en su corazón, había esa fidelidad hacia Dios. Y miramos ahí en la historia, hermanos, cómo Abraham hizo caso a lo que Dios le había mandado. Y vamos allí, hermanos. Vamos allí en Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis 22, hermanos. Vamos a dar una parte de los textos para no hacerlo y el tiempo se nos pueda llegar, hermanos. Dice en Génesis capítulo 22, hermanos, vamos a leer, vamos a saltearnos los textos. Va a ser Génesis 22, 1 y 2, vamos a leerlo. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, hermanos, miramos que Dios le habla a Abraham y le dice: toma a tu hijo Isaac y ofrécelo en holocausto. Llévalo a aquel lugar que yo te voy a mostrar, que te voy a decir. Y quiero que allí me lo entregues. Fueron las palabras de Dios a Abraham. ¿Qué estaría pasando por la mente de Abraham? Su corazón dolido, su corazón triste, porque el único hijo que tenía, Dios se lo estaba pidiendo. Pero como un hombre de Dios, como un varón de Dios, con un corazón de los que el Señor se agrada, con un corazón fiel de los que busca nuestro Dios, Abraham respondió al llamado de nuestro Padre Celestial. Y miren, vamos allí, adelantito, allí en el mismo capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer allí en el 22:9. Vamos a leer este versículo. Y dice así, 22:9 de Génesis. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios, hermanos, movió su mano, porque miró el corazón de Abraham. Miró que tenía un corazón fiel hacia él. Que a pesar de que era Isaac su único hijo, con tanto amor que Abraham quería a su hijo, me pongo a pensar, hoy en día,
cómo nosotros amamos a nuestros hijos. Y aquel momento en que Abraham le pide a Dios que lleve a aquel lugar a Isaac. ¿Cómo se sintió Abraham? Pero Abraham, a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, él fue fiel a Dios. Eso es lo que Dios nos pide, fidelidad. Eso es lo que Dios pide a su pueblo, que sean fieles a Él. Que Él se agrada y que Él es fiel con el que es fiel. Como decía el Salmo 18:25, que Él es fiel con el que es fiel. Y que Dios estará siempre con él, que Dios no lo va a abandonar, que Dios siempre extenderá su mano con nosotros, aquellos que luchamos, serles fiel a Dios. Yo creo que todos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, siempre en nuestro corazón hay ese deseo de serle fiel a Dios. Que nuestro Dios mire que en mi corazón hay fidelidad hacia Él. Que Dios mire que somos de corazones fieles. Que cuando vinimos a Jesucristo, que nuestra vida cambió. Nuestro corazón ya no pertenece o ya no perteneció a la vida antigua. Ya no perteneció al hombre, sino que ahora mi corazón, nuestro corazón pertenece al Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios que está en el trono. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios desea, que haya corazones fieles. Que cuando el Señor nos pide que hagamos algo, que le pide que le demos algo, que seamos fieles a Dios. Tal vez Dios no nos pida un hijo, pero Dios, cada uno sabemos que nuestro Dios en nuestro caminar nos pide cosas. Y Él desea que cuando nos pida, que seamos fieles a Él. Que Él está siempre y estará siempre con nosotros. Que Él no nos va a abandonar. Que Él siempre tiene todo en control. Él quiere que recordemos que también Él es fiel cuando nosotros somos fieles. Abraham, una historia que podemos mirar, pero cómo se sentiría Abraham en aquel tiempo. Algo tremendo para Abraham, pero la mano de Dios, la fidelidad de Dios, allí estuvo con él. Miren, hermanos, vamos allí a Deuteronomios. Deuteronomios 11. Hermanos, capítulo 11 de Deuteronomios, versículo 13 y 14, dice así. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el 14: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis su grano, tu vino y tu aceite, dice. Si obedecieras cuidadosamente, dice 13, a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, dice. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, y seamos fieles a Dios, Él suplirá nuestras necesidades. Él va a extender su mano. Él estará con nosotros. Dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestro Dios, hermanos, desea que seamos fieles. Nuestro Dios, hermanos, desea que nuestro corazón sea fiel a Dios. Nuestro Dios desea, hermanos, que su pueblo le sirva. Que su pueblo no tenga otros dioses ajenos, sino que Él sea el único Dios, el cual nuestro corazón está para Él. Nuestro Dios desea que también, hermanos, en nuestra obediencia podamos ser fieles a Dios. Como hijos de Dios, el Señor busca, hermanos, un corazón fiel hacia la obediencia, que Él nos pide. Mire, vamos allí, hermanos, otra historia de otro varón, hermanos. Y podemos mirar en la palabra de nuestro Dios y hay números, bastantes, de hombres que fueron fieles a Dios. Podemos nombrar muchos, pero vamos a mirar otra historia, hermanos, de otro varón de Dios que también fue fiel a Dios en obediencia. Y vamos a hablar de José, cuando fue echado en aquel pozo y fue tomado y fue llevado como un esclavo a Egipto. Miramos el proceso que llevó José cuando fue traicionado por sus hermanos. Miramos cómo José llegó a aquel lugar cuando aquel varón Potifar lo tomó como esclavo y lo llevó y lo puso en su palacio, en su casa. Pero también, hermanos, miramos que hubo una mujer, la esposa de Potifar, que le puso los ojos a José. Y vamos allí, hermanos. Vamos allí en Génesis 39. Génesis 39, hermanos. Dice el 7. Génesis 39, 7. Dice, aconteció después esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él, dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo, dice, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría, dice, contra Dios. Un hombre, hermanos, que aquella mujer puso sus ojos en él. Pero él tenía la lealtad hacia su amo, que era Potifar. Pero miramos lo que dice ya al terminar el versículo 9, donde dice allí,
¿Cómo pues haría yo este gran mal? Dice, y pecaría contra Dios. Un hombre con un corazón fiel también hacia Dios, teniendo todo para poder acceder a la petición de aquella mujer. No estaba el amo, no había nadie en casa, pero déjeme decirle que en su corazón estaba Dios. Déjeme decirle que su corazón era fiel hacia Dios y que él no podía cometer algo que vaya en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de que vivamos en obediencia hacia Dios. José fue puesto en la cárcel. Pasó por mucha tribulación José, pero de todas las tribulaciones que José pasó, la mano de Dios estuvo con él, porque José era fiel a Dios. Desde que fue traicionado por sus hermanos, desde que llegó a aquel lugar, pasó por muchos problemas, pero siempre se mantuvo fiel a Dios, siempre caminando en obediencia y dándole la honra y la gloria a Dios. Es el Dios que Daniel le servía. Y hoy en esta tarde nuestro Dios también desea que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que también tengamos el corazón de aquel varón, de aquel José, que su obediencia fue hacia Dios y no hacia el hombre. Él desea también que nosotros tengamos ese corazón fiel hacia Dios en nuestro caminar y en nuestra obediencia hacia Dios, hermanos. Vamos, hermanos, allí en Deuteronomio 7, hermanos, una vez más. Ahí terminando, hermanos. Deuteronomio 7, versículo 9, hermanos. Dice así este texto, hermanos. Deuteronomio 7, 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, hermanos. Nuestro Dios es fiel con aquellos que son fieles. Los ojos de Dios, hermanos, están puestos en esta tierra para aquellos que son fieles a Dios. Y en esta tarde nuestro Dios desea que tú recuerdes que a Dios le agrada corazones fieles. Que a Dios le agrada cuando tu corazón es fiel hacia Él. Que tu vida esté entregada solamente a Dios. Que tu obediencia camine en el camino de su Hijo Jesucristo. Que cuando pida a nuestro Dios algo de nosotros, no nos detengamos para poderle dar a Dios lo que Él desea. Que seamos fieles a Dios. Que nuestro corazón, nuestros corazones como pueblo de Dios, sea fiel solamente para nuestro Dios. En esta tarde, si te sientes
que no has sido fiel totalmente hacia Dios, en esta tarde Dios nos pide que es el tiempo de buscar más de Dios. Que en esta tarde meritemos y que nuestro corazón sea completamente, solamente para nuestro Dios. Porque Él busca corazones fieles. Que Dios los bendiga, hermanos.